Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar ya la conferencia dentro de un minuto. Mientras vamos esperando que los últimos participantes terminen de conectarse, les voy comentando qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a entender, al menos a muy alto nivel, en qué consiste el diseño de una arquitectura para entornos empresariales que utilicen ecosistemas de Big Data y de Cloud Computing. Ahora, van a ver que, bueno, solamente tenemos una hora para poder hablar de todos estos temas. Realmente en una hora, pues nos va a faltar muchísimo tiempo para detallar realmente cómo debe ser construida una arquitectura. En esencia, básicamente hay dos partes. La primera parte es partir de los estándares arquitectónicos para Big Data y Cloud. Eso ya existe, los podemos encontrar en libros, materiales y publicaciones. Los estándares que han demostrado que en la industria funcionan. Las grandes empresas como Google, Amazon o Azure ya las han implementado, funcionan y pues el resto de empresas simplemente utilizan esos estándares y los aplican para su solución. Así que esa primera parte es fácil, el conocimiento de los estándares arquitectónicos. ¿Qué es lo complejo en la vida real? Cuando uno ya despliega esto en la empresa, lo complejo es particularizar el estándar según las necesidades empresariales. Esa es la parte difícil, ya en la vida real, cuando aplicamos todo esto. Conceptualmente hablando, la definición arquitectónica no es compleja, de hecho. Digamos que, ok, ya sabemos los estándares, ya tenemos una idea de cómo particularizarlo para las necesidades particulares que tenga la empresa. Eso es difícil, pero se puede hacer. Una vez que tenemos definido todo eso, probablemente vamos a tener muchos documentos en Word y muchas PPTs y qué sé yo, pues, documentación hasta en exceso. ¿Cuál es el siguiente problema? Ahí no acaba el trabajo de la arquitectura, porque ahora viene, ok, esto que se ve muy bonito en una PPT, hay que traducirlo a implementaciones en código. Y eso ya es otro mundo completamente diferente. Supongamos que conocemos los estándares y particularizamos bien estos estándares a las necesidades empresariales propias de nuestra empresa. Ahora, eso está muy bonito, pero los data engineers y los data scientists realmente tomarán esas láminas y codificarán según las definiciones arquitectónicas. En la gran mayoría de empresas, que bueno, yo ya tengo 10 años viendo todos estos temas, la realidad es que no.
Las arquitecturas sirven para que negocio entienda qué es lo que se va a hacer y, digamos, tengamos el mapa general. Y una vez definido ese mapa general, ya cada desarrollador empieza a desarrollar como crea. ¿Cuál es el problema con esto? Que no hay una traducción correcta en este tercer paso entre la definición arquitectónica y cómo se despliega e implementa esta definición arquitectónica. Es por eso que, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Pues podemos tener PPTs muy bonitas con diagramas de arquitectura que respetan estándares internacionales y muchas cosas interesantes, pero nadie los respeta. Cada quien desarrolla, implementa y despliega como cree, y eso ocasiona retrasos en los procesamientos, retrasos en la construcción de los pipelines, que no hay un estándar de desarrollo formal, que constantemente cada área de la empresa esté reinventando la rueda y se pierde tiempo, dinero y al final, por las puras, hicimos una definición arquitectónica. Este último paso no es el más complejo en sí, porque la traducción, lo más complejo, como bien dije al principio, va a ser siempre cómo se particulariza la arquitectura estándar a la necesidad propia de la empresa. Eso es lo más difícil. Ahora, que los desarrolladores y quienes vayan a construir y desplegar cosas ya en la empresa respeten la arquitectura, no es difícil si se llega a un punto de consenso. ¿Cómo combinar ambos mundos? La definición arquitectónica y ya el desarrollo y despliegue propios de la arquitectura dentro de la empresa. El punto de unión entre esos dos mundos son los arquetipos de código. ¿Qué es esto? Como les dije, en una hora hay muchísimos temas, como pueden ver, que podríamos ver a detalle, pero solamente para tener una idea general, son como especies de plantillas de códigos en donde los componentes arquitectónicos que hayamos definidos ya se encuentran codificados a muy alto nivel. Hay secciones de códigos en donde se dice, para poner un ejemplo muy simple, ¿no? Primero se cargan las librerías, luego se conecta al repositorio de datos, luego se cargan a memoria las cosas que vamos a procesar, las tablas, los archivos semiestructurados, los archivos de imágenes. Después de eso, hay que encontrar puntos de checkpoint para hacer liberación de memoria RAM y luego ver cuál es la potencia de porcentaje de infraestructura que tenemos asignado al proceso y, bueno, ahí ya se empieza a definir una estrategia de desarrollo. Esta estrategia no puede vivir dentro de un Word, porque nadie lo va a respetar. Tiene que ser traducida a código o tiene que ser traducida a plantillas de despliegue de infraestructura o a lo que necesite, cosas que ya puedan usarse. Que el desarrollador tome eso, lo tenga como base y listo, está forzado a respetar todo eso. De esa manera se unen esos dos mundos. Y ahí es donde ya termina el trabajo de arquitectura. Estamos garantizando que quienes sean las manos que van a implementar todo esto realmente lo implementen. Y nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Ok, vamos a comenzar ahora sí formalmente con la conferencia del día de hoy. El título es el de cómo diseñar una arquitectura empresarial sobre entornos de Big Data y de Cloud. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Alonso Melgarejo, soy un profesional con 11 años de experiencia trabajando en el mundo de las tecnologías de información en general y 8 años en particular en temas de Big Data, de Cloud y Machine Learning. En la parte académica me dedico a los temas de investigación en computación cuántica. La computación cuántica al día de hoy, por ejemplo, no tiene aplicaciones empresariales. Quizá dentro de 20 años ya existan los estándares, las buenas prácticas, los arquetipos de código, pero por ahora es solamente trabajo de investigación. En mi día a día, formalmente hablando, soy director de Data y Analytics en Big Cloud Dev, que es una empresa consultora que da servicios aquí en toda Latinoamérica, relacionados a Big Data, Cloud y Machine Learning. En esencia, soy el encargado de que todos los arquitectos que tiene esta empresa hagan buenas definiciones arquitectónicas que vayan de acuerdo a la realidad de cada empresa y que esas definiciones luego puedan traducirse a una buena codificación. También aquí en Big Data Academy soy formador de los cursos relacionados a los temas de Big Data. Ahora sí vamos de lleno al tema de hoy. Y quiero recalcar esto porque es algo muy importante. Tenemos solamente una hora y realmente acá podríamos hablar 40 horas de todos estos temas. Así que voy a poner las cosas a muy alto nivel para que nos llevemos la idea general y tengamos un punto de partida. También me encantaría mostrar la última parte de traducción a código y todo esto, pero voy a tratar de mantener un lenguaje que todos podamos entender, desde alguien que no sabe nada de Big Data ni Cloud hasta alguien muy técnico que puede programar con patrones de diseño muy avanzados. En primer lugar, hay que entender que
lo que nosotros queremos definir al hablar de arquitecturas empresariales es aplicar Big Data dentro de la empresa. ¿Esto qué significa? En primer lugar, hay que entender que hay dos grandes partes del Big Data en la vida real, la parte académica y la parte empresarial. Respecto a la parte académica, bueno, pues hay nuevos conceptos que en el día a día se van agregando, y no solo conceptos, también nuevas tecnologías, que por ejemplo el día de mañana podría salir una tecnología que sea mucho mejor que Hadoop o que sea mucho mejor que Spark, o las tecnologías que actualmente son tendencia en Big Data. Digamos que eso está constantemente evolucionando, tanto como conceptos y tecnologías. Entonces, esta parte es muy interesante, pero mientras no tenga una aplicación empresarial que haya demostrado ya en la vida real en una gran empresa que esto funciona, es algo que no debe de usarse dentro de la empresa. ¿Por qué recalco esto? Porque digamos que el día de mañana, al día de hoy, la versión 3 de Spark no es de todo estable, pero ya se puede usar en entornos productivos. Pero digamos que el día de mañana sale la versión 4, pues vamos a esperar un par de meses o incluso un par de años a ver si esto está funcionando bien, se puede integrar con el ecosistema tecnológico y cuando todo eso se demuestre, recién lo incluiremos al ecosistema empresarial. Es muy importante esto. Cualquier definición arquitectónica que nosotros hagamos debe de partir de estándares, tecnologías, patrones y arquetipos que ya hayan funcionado en otras grandes empresas. Generalmente las empresas del tamaño de Microsoft, de Google o de Amazon son las primeras que ponen a prueba estas cosas ya en la vida real, dentro de sus empresas. Y cuando funcionan, ya el resto de empresas dicen, ok, en las grandes empresas funcionaron, ahora vamos a tomarlo para nosotros y adaptarlos a nuestra empresa. Así que solamente hay que enfocarnos en trabajar con el pliego estable de herramientas de Big Data, no los conceptos nuevos que vayan a salir, porque pueden romper nuestra definición arquitectónica. ¿Qué implica esto? Pues hay que trabajar con tecnologías, con estándares, con patrones de diseños y con arquetipos que respeten las buenas prácticas en la industria. Cualquier cosa que no haya sido demostrado previamente que haya funcionado en la industria, no lo podemos tomar para definir nuestra arquitectura empresarial de Big Data. Ahora, ¿qué significa que una tecnología estándar, patrón o arquetipo haya demostrado que funciona ya en la empresa? Pues que tenga técnicas de gobierno de datos, técnicas de seguridad, de calidad de datos y que pueda hacerse un despliegue de esta herramienta entre los entornos de desarrollo, certificación y producción. Si no tiene alguno de estos 4 puntos la herramienta, no lo podemos usar en la vida real, queda descartado. Estaría muy bien para una clase universitaria, pero no entraría para ser desplegado dentro de una empresa, ya que lo que nosotros buscamos es crear soluciones empresariales, que podamos industrializar nuestros procesos de desarrollo. Así que eso es como primer punto. Solamente hay que enfocarnos en el Big Data empresarial. El otro punto que también tenemos que conocer previamente es que actualmente, ¿cómo se da la concepción de los proyectos de Big Data en las empresas? Nosotros sabemos que incluso, sobre todo aquí en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, ya no es del todo así. Aquí en Latinoamérica las empresas siguen teniendo cores de procesamiento tradicionales. Ellos hacen lo de siempre, ¿no? Su business intelligence, su ETL, su real time, sus procesos de analítica, de reportería, de visualización. Pero todo eso se ejecuta en cores tradicionales que, por ejemplo, no pueden paralelizar sus lógicas en servidores o en clústeres de servidores. Básicamente tienen un servidor y pues si ese servidor puede procesar el proceso, ok, pero si colapsa el servidor, no pueden paralelizar el proceso en varios servidores. Y son cores tradicionales muy problemáticos que no pueden procesar grandes cantidades de datos. ¿Qué es lo que hacen actualmente las empresas? Bueno, se están haciendo proyectos de migración. De hecho, tienen grandes proyectos de transformación digital. Parte de esos proyectos de transformación digital que tiene la empresa, uno de esos proyectos, porque bueno, ya la transformación digital es algo todavía muchísimo más grande, pero uno de ellos, que es respecto a la parte tecnológica, es migrar a cores de Big Data. Hay que tener en cuenta que los cores de Big Data no es que vengan a inventar nuevas técnicas de desarrollo, seguirás haciendo tu business intelligence, tu ETL, tu real time y lo mismo, solo que ahora este core será más potente ya que se va a basar en una infraestructura de clústeres distribuidos que pueden automatizar la distribución de carga de trabajo alrededor de los servidores. O al menos eso dice la teoría, porque en la práctica, si no defines una buena arquitectura que pueda codificarse luego bien, no vas a poder aprovechar la potencia
del clúster. Para ponerlo en términos muy simples, al menos por el momento, ¿qué es lo que pasa cuando uno desarrolla en clústeres de Big Data? Pues delega el trabajo del procesamiento a un servidor y puedes tener 100 servidores por detrás o 1000 servidores y como estás codificando mal o tu arquitectura no fue bien definida, pues no aprovechas la potencia del resto de servidores. Así que no es tan simple como instalar tecnología. Si no hay una arquitectura que respalde ese core, pues no vamos a aprovechar bien la infraestructura que hay por detrás. El tercer punto importante que hay que tener en cuenta, bien, ya sabemos que solamente cosas que se hayan demostrado en la industria, también que los proyectos al día de hoy son migrar cores tradicionales a cores de Big Data, y eso tiene problemas porque no se aprovecha bien la infraestructura de Big Data. El tercer punto es que al día de hoy las tecnologías que existen para el mundo del Big Data ya han crecido de una manera exponencial. Acá, por ejemplo, tenemos el mapa tecnológico, y de hecho no está completo, de las tecnologías de Big Data que existían en el 2016. Y acá tenemos las que existían en el 2020. Y, por ejemplo, aquí no están las de cloud. Y el mapa tecnológico va a seguir creciendo más. Y esto, en pocas palabras, pues puede llegar a crear un desgobierno tecnológico dentro de la empresa. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Lo ideal es que la empresa tenga toda una estrategia tecnológica de Big Data en la cual selecciona cierto mix tecnológico y empieza a desarrollar sus procesos en ese mix tecnológico. Para eso hay que hacer pruebas de concepto y empezar a probar a ver qué herramientas funcionan según las necesidades de la empresa y nos quedaremos con cierto mix tecnológico de todas estas tecnologías. Eso sería lo ideal. Pero, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Hay un desgobierno tecnológico. Generalmente, cierta área de la empresa utiliza cierto mix tecnológico, otra cierta área otro mix tecnológico, otra cierta área otro mix tecnológico, y cuando queremos hacer una integración de los datos para gobernar lo que está pasando en toda la empresa, pues ese es otro gran problema, porque ya cada quien hizo lo que mejor quiso hacer desde el punto de vista de cuál va a ser el mix tecnológico para hacer su procesamiento de datos en los entornos de Big Data. ¿Esto es bueno o es malo? La respuesta es que no es ni bueno ni malo, eso depende de las necesidades. Para poner un ejemplo más concreto, ¿qué es lo que pasa también en muchas empresas? Un área de la empresa usa AWS, otra área de la empresa usa Azure, otra área de la empresa usa GCP. Pueden incluso usar nubes diferentes. ¿Cómo trataban de controlar esto las empresas? Pues definían toda la empresa va a trabajar en AWS. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasó el día de ayer. AWS cayó a nivel mundial y todo se detiene. Harvard, a mediados de este año, la Universidad de Harvard dio una conferencia de la importancia que hay en las empresas para no concentrar el poder de procesamiento en solo una nube, porque se le da demasiado poder a esa nube. Se tiene que distribuir. Y, por ejemplo, esto arquitectónicamente hablando, se implementa con un data mesh, que ya lo vamos a ver en detalle en unos momentos. Pero por ahora pongamos términos conceptuales de alto nivel. Así que el otro problema es el desgobierno tecnológico empresarial que puede tener la empresa. Ok, entonces los proyectos de Big Data pues empiezan a tener problemas. Ahora, ¿cómo se solucionan estos problemas? Pues hay que tener una definición arquitectónica, es decir, sentarnos antes de empezar a desarrollar, ver cuál es la arquitectura empresarial que tiene actualmente la empresa, ver de todos los estándares qué le sirve a esa empresa y comenzar a adaptar esos estándares para integrarlos a la arquitectura que ya tiene la empresa. Y luego, una vez que está bien integrada la definición arquitectónica dentro de la empresa, ahora sí hacemos las traducciones de las tecnologías de la arquitectura a arquetipos de código para que los desarrolladores ya puedan trabajar. En esencia, esa es una buena definición arquitectónica. En el concepto está muy bonito, pero vamos a ver qué es lo que pasa en la vida real. En primer lugar, hay que ordenarnos. ¿Qué implica definir algo arquitectónicamente hablando? Formalmente hablando, una arquitectura está compuesta por vistas. Por ejemplo, está la vista conceptual, que nos dice cuáles son los componentes que necesitamos dentro de la empresa. Vamos a ponerlo muy simple para entenderlo. Hay que ingestar datos, luego los almacenamos en una base de datos, luego los procesamos y luego los colocamos en un dashboard para que se pinten bonito en un gráfico. Y todo eso tiene que tener un flujo de seguridad para que nadie intercepte el proceso y un flujo de gobierno para que, bueno, sepamos la trazabilidad de cómo se están moviendo los datos entre los diferentes entornos. Esto es una vista conceptual. Solo definimos qué necesitamos.
La vista tecnológica, por otro lado, ya define con qué tecnologías vamos a implementar eso. Por ejemplo, la captura de datos la vamos a hacer con DataStage o con Scoop. El almacenamiento lo vamos a hacer en Oracle, o quizá en HDFS, o quizá en HBase, o quizá en la nube. El procesamiento, como va a ser temas de deep learning, lo vamos a hacer con redes neuronales en TensorFlow, o lo estamos haciendo procesamiento de enriquecimiento de datos en real time, entonces será un Spark Streaming. Entonces ya la vista tecnológica define con qué tecnologías armamos esta vista conceptual. Hasta ahí está muy bonito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas vistas conceptuales y tecnológicas son la base para comenzar a definir toda la arquitectura completa. El problema es que generalmente las empresas se enfocan mucho en estas vistas. Estas, por ejemplo, son vistas que el negocio puede entenderlas cuando las vean en una PPT. Pero si, por ejemplo, tenemos una vista tecnológica en donde definimos cuáles son las herramientas con las que vamos a programar y le decimos al programador, ya comienza a desarrollar, él no va a saber qué hacer. Hay otra vista justamente para hacer esa transición, ¿ok? Ya sabemos con qué tecnologías vamos a usar en la empresa y están asociados a la vista conceptual. Ahora vamos a crear la vista de patrones de diseño, que por ejemplo es esta de aquí. Esto es algo que el programador ya puede desarrollar. Y esta vista no se crea porque me pongo creativo, sino ya se basa en estándares de industria, cosas que han funcionado. Luego, también está la vista de infraestructura, que define, bien, esta es la forma en cómo los desarrolladores van a codificar, pero ¿cuál es la potencia del clúster que tenemos? Podemos tener un clúster de 10 servidores para, digamos, una empresa pequeña, o de 100 servidores para una gran empresa, alguien, no sé, pues del tamaño de un banco. O quizá podemos tener una estrategia basada en elasticidad en nube, en donde cada solución levantará las instancias de servidores necesarias que necesite para su procesamiento. Sea como sea, el código que se va a desarrollar tiene que vivir en una infraestructura. Y esa definición tiene que tener una estrategia. Y esa estrategia se puede basar en tener un único clúster de 10 servidores, de 1000 servidores, un clúster elástico que instancia servidores en nube a medida o qué sé yo, ¿no? Pero lo importante es definir esa estrategia de infraestructura. Esa es la vista de infraestructura. De hecho, ahí también están los temas de redes, porque quizá estamos frente a una estrategia híbrida. Parte lo procesamos dentro de los servidores de la empresa y otra parte la procesamos en nube. Y hay que tener un canal de VPN y bueno, ya se empieza a complejizar más. Pero esa es la vista de infraestructura. También hay que tener la vista de gobierno. Es decir, tenemos que gobernar todos los flujos que estén siendo procesados dentro de la empresa. Y en esencia, pueden ser de 4 tipos. Flujos de procesamiento batch, es decir, un proceso que se queda pensando horas o incluso días. Flujos de procesamiento de tiempo real, que no sé, pues estamos capturando datos de Facebook para hacer analítica de sentimiento, se genera un comentario, lo capturamos al segundo y predecimos si el cliente nos va a comprar o no nos va a comprar nuestro producto. ¿Qué sé yo? Real time. Otro flujo es el de Machine Learning. Es un flujo basado en descubrimiento de patrones lineales para la toma de decisiones empresariales. Y el cuarto flujo son los flujos más complejos que existen, los de Deep Learning, basados en procesamiento de redes neuronales, que en los casos más extremos incluso podríamos estar haciendo analítica de imágenes o de video en tiempo real. ¿Por qué es importante entender estos 4 tipos de flujos? Porque cada flujo, según la velocidad que tenga, se gobierna de manera diferente. Solamente para poner un ejemplo simple, ¿no? Un flujo batch generalmente lee los datos, los procesa y las resultantes las deja en tablas o en directorios. Un flujo en tiempo real, por otro lado, las resultantes que va procesando no las deja en tablas o directorios inicialmente, sino en tópicos de tiempo real, y luego ya las vuelca a una tabla. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en un proceso de tiempo real, hay 2 componentes que tenemos que gobernar, ya que en esos 2 componentes se escriben los datos, así que no se pueden aplicar técnicas de gobierno de datos iguales a los procesos real-time en los procesos batch. Son 2 mundos diferentes. Todo eso, ¿dónde se define? En las vistas de gobierno. Lo mismo pasa con la parte analítica. Para Machine Learning hay técnicas de cierto tipo y para Deep Learning hay técnicas de otro cierto tipo. Luego está la vista de seguridad. Esta vista es muy importante porque clásicamente las arquitecturas se enfocan en definir 2 cosas. La primera es
la seguridad de los datos en reposo. Es decir, que por ejemplo en los servidores, si alguien agarra el servidor físicamente, se lleva el disco duro y lo conecta a su laptop, va a ver los datos, ¿no? Entonces hay que encriptar la data. La otra es la seguridad de los datos en movimiento. Supongamos que estamos conectándonos a un servidor de tarjetas de crédito Visa y estamos ingestando en tiempo real las transacciones que se ejecuten en los POS. Entonces alguien puede interceptar esas transacciones y enterarse de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y eso sería un problema. ¿Eso cómo se resuelve? Por ejemplo, se monta una VPN. Clásicamente, en la vista de seguridad están ese tipo de definiciones, de datos en reposo y movimiento, pero hay otras definiciones adicionales que generalmente las empresas descartan en la vida real, generalmente por desconocimiento o porque simplemente pues, no lo sabían. Por ejemplo, está la parte de la integración cloud, lo que es la tokenización de los datos, o los hasheos, o la kerberización de los servicios. Esto de las llaves de seguridad que expiran cada cierto tiempo y manualmente hay que reiniciarlos, y a veces esto enlentece el proceso, sobre todo si estamos en real time, y por ejemplo, kerberizas los servidores de real time, no sé, pues un servidor de HBase, y cuando le mandas consultas ya no responde en real time. Le mandas una consulta y se demora 10 minutos. Entonces, tu vista de seguridad no, y este es otro punto importante, no está integrada con la vista de infraestructura. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Es muy raro aquí en Latinoamérica que realmente toda una empresa tenga una buena definición de todas estas vistas, que realmente los estándares de Big Data y de Cloud, y que los haga muy bien. Pero de las pocas empresas que realmente respetan eso y tienen marcos de trabajo de Big Data muy buenos, cometen otro error, que estas vistas no están integradas entre sí. Es decir, hacen desarrollos aislados y eso está muy mal. Para ponerlo en términos muy simples, un mal desarrollo de vistas arquitectónicas sería tener un documento de vista conceptual, tener otro de vista tecnológica, un tercer documento de patrones de diseños y así no funciona. Todo esto está integrado. Realmente, para definir la vista de seguridad hay que conocer la infraestructura y tecnológica. Hay dependencia de ellos. Y dependiendo de la definición arquitectónica de la seguridad, eso va a afectar otras cosas de la infraestructura, que va a afectar a las de gobierno y así sucesivamente. Todas las vistas están integradas entre sí. No es tan simple como ir definiendo una, por separado. Por eso cuando se hacen definiciones arquitectónicas de Big Data y de Cloud, tiene que haber un comité en donde todo esto se va integrando de a poco. O sea, hay reuniones semanales y se va viendo los avances y están 2 o 3 meses definiendo antes de empezar a desarrollar para saber qué es lo que se va a hacer en la empresa. Eso sería el ideal, pero bueno, realmente no se hace así, lamentablemente. Y bueno, hay otras vistas. Está la vista también de modelamiento que hace referencia a cómo vamos a estructurar los datos semiestructurados y los no estructurados, o la vista de calidad que define cómo vamos a integrar las reglas de calidad dentro de la arquitectura, o la vista de DevOps que define cómo van a estar los entornos distribuidos y cuál es la estrategia de estos entornos para tener un entorno de desarrollo, de certificación y de producción. Y acá, por ejemplo, en la de DevOps hay un error clásico, ¿no? Piensan que es tan simple como tener 3 entornos separados de 10 servidores y se acabó. No es así. Por ejemplo, hay recomendaciones que el entorno que debe de crecer en el tiempo es el de producción, eso es obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los entornos de desarrollo a veces son más pequeños, pero hay que probar con el 33% de la volumetría real como mínimo y hay que tener un clúster elástico porque en ocasiones hay que hacer pruebas de estrés para procesos importantes y tenemos que tener segmentos de infraestructura para el DevOps en nube y bueno, se empieza a complicar más cada vez que definamos los estándares. Así que es un documento, no es un documento único por vista, es un documento que está integrado con todas estas vistas. Y ya de ahí, una vez que se tiene toda la estrategia integrada, ahí recién ya lo podemos separar en documentos. Una vez que se trabajó en vivo toda la definición integral de la definición arquitectónica. Esto que les he explicado, en esencia es el resumen de lo que debe de contener una arquitectura. Y en vivo les he tratado de explicar más o menos en la vida real cómo es que se desarrolla. Por supuesto que esto se hace a través de reuniones en donde participan qué tipo de perfiles. Desde perfiles de negocio que conocen los procesos que se van a ejecutar en la arquitectura, hasta perfiles muy técnicos, desarrolladores. Probablemente no los juniors, pero sí un desarrollador ya senior que quizá no conoce tanto de negocio, pero es muy bueno programando, porque hay que tener un ojo técnico aquí. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Acá se sientan los de negocio, los arquitectos, los líderes, pero no hay alguien que esté fogueado en la vida real
con el código. Y si se ignora y si se ignora ese ojo técnico de un desarrollador senior, esa arquitectura no va a tener un buen final. Probablemente va a terminar colapsando cuando esto vaya a un entorno productivo. Así que, ¿quiénes tienen que hacer esta definición arquitectónica? Aquí tienen que haber ojos de negocio, de arquitectos, y cuando hablo de arquitectos me refiero a arquitectos de software, como son los tecnológicos, o los arquitectos de gobierno, o los encargados de seguridad, y también tiene que estar el ojo de los desarrolladores técnicos, de los seniors, que van a usar esta arquitectura para empezar a codificar. Si falta alguno de esos ojos en las reuniones, probablemente no hagamos una buena definición arquitectónica. ¿En cuánto tiempo debería estar listo esto? Pues depende. Depende del tamaño de la empresa y del alcance que tenga la empresa, pero generalmente en 4 semanas deberíamos tener al menos un borrador mínimamente estable de qué es lo que queremos hacer. En otras 4 semanas deberíamos tener una segunda versión ya en limpio, cerrado, los puntos que sí van a salir de ese borrador. Y en otras 4 semanas ya deberíamos empezar a definir formalmente y tener ya los documentos, al menos en versión beta, que ya vamos a empezar a utilizar. Aquí ya debe tenerse algo estable. Eso implica que al menos hay trabajo de 3 meses en definición. Y luego ya vienen los proyectos, ¿no? Viene el famoso kick-off, el punto de partida para ya empezar a hacer desarrollos y, no sé, pues hacer una prueba de concepto y empezar a programar. De hecho, hay pruebas de conceptos que se van haciendo a nivel de codificación en cada una de estas semanas, porque no solamente es definir, es ver si lo que estamos definiendo va a funcionar luego en la vida real. Ok, ahora que ya tenemos esta primera mesa esta primera mesa puesta con muchos conceptos, creo que ya vamos a poder entender un poco mejor los siguientes diagramas. Lo que les voy a mostrar es solamente una simplificación de lo que se hace en la vida real, porque como les dije, o sea, son 3 meses de trabajo y en una hora no voy a poder definirlo exactamente. De hecho, ya en un curso de 30 o 40 horas, bueno, pues ahí tendríamos bastante tiempo para hablarlo con calma. Así que solamente voy a hacer definiciones a muy alto nivel para que tengamos una idea general. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de una arquitectura conceptual. Generalmente estas vistas están formadas por capas y componentes. Por ejemplo, lo que sí o sí va a tener una arquitectura conceptual es la capa de fuentes de datos. ¿Qué es lo que vamos a procesar? La capa de ingesta. ¿Cómo vamos a conectarnos esos datos? La capa de almacenamiento. Una vez que hemos extraído los datos, los tenemos que escribir. Luego viene la capa de procesamiento. Una vez que capturamos los datos, hay que procesar. Y luego la capa de explotación. Una vez que el proceso finalice, ¿qué queremos hacer con esos datos? A esto se le conoce como las capas del end-to-end, desde la captura del dato hasta su puesta en producción. Y ese end-to-end tiene que estar gobernado y asegurado. Como mínimo deberíamos tener esas capas conceptuales. Dentro de cada capa están los componentes. Por ejemplo, pueden haber fuentes batcheras y fuentes de real-time. Por lo tanto, necesitaremos un componente de ingesta batch y uno de real-time. Y eso lo podemos almacenar dentro de los discos duros en batch, en real-time o incluso en memoria RAM. Y bueno, ya empezamos a hacer la definición conceptual de qué cajitas necesitamos, ¿no? Si, por ejemplo, la empresa solamente va a hacer, lo estoy poniendo muy simple, es más complejo. Si solamente la empresa va a hacer procesos batch, bueno, pues solamente necesitaremos estos componentes conceptuales. Así que digamos que este sería un punto de partida para que la empresa se ordene conceptualmente qué necesitamos, cuáles son las capas de la arquitectura y de los componentes. Sobre esta definición conceptual, luego agregamos las tecnologías. ¿Ok? Ya sabemos qué es lo que necesita la empresa. Ahora, ¿y con qué lo vamos a implementar? Entonces, revisaremos el mix tecnológico, veremos qué es lo que actualmente existe y cuáles son las herramientas estándares con las que se trabaja en la industria para implementar lo que queremos implementar. Y, por ejemplo, podríamos utilizar el ecosistema Hadoop de Big Data o el ecosistema propietario de Azure o lo que nosotros queramos y empezamos a definir con qué tecnologías vamos a implementar cada una de estas cajitas conceptuales. A esto se le llama la arquitectura tecnológica. Ya nos dice qué vamos a utilizar para hacer la implementación. Ahora,
¿Qué es lo que también pasa mucho en la vida real dentro de las empresas? Generalmente se enfocan mucho en estas vistas, en definir la vista conceptual y la vista tecnológica, pero pierden el detalle de otras vistas muy importantes. Por ejemplo, estas vistas arquitectónicas hay que luego traducirlas a patrones de diseño, que es lo que el desarrollador va a implementar ya. O por ejemplo, la vista de gobierno, que generalmente se traduce a un data lake. Hay que tener una capa arquitectónica para capturar los datos, otra capa arquitectónica para aplicarle reglas de calidad y limpieza, y una vez que los datos están limpios, la última capa es de soluciones, en donde hacemos ya desde un reporte muy simple hasta una red neuronal muy compleja. Esta vista de gobierno, por ejemplo, se traduce en un data lake. Y van a ver que un data lake tiene que considerar los 4 tipos de flujos: batch, real time, machine learning y deep learning. Y eso tiene que tener una traducción en patrones de diseño. Así que primero se define esto, luego volvemos a la vista de patrones de diseño y refinamos nuevamente el data lake. Algo así pasa en la vida real. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ok? Ya sabemos cómo se va a codificar, ya sabemos cómo se va a gobernar, pero esto, ¿qué infraestructura va a vivir? En una infraestructura on-premise dentro de la empresa. O sea, vamos a comprar servidores y los desplegamos en la empresa, o vamos a usar el servicio de Azure en la nube o el de AWS. Esa es la vista de infraestructura. En esencia lo resumen a cuál es la potencia computacional. ¿Cuántos servers va a tener el clúster de Big Data? Pero es más complejo que eso. Por ejemplo, sobre el clúster de Big Data hay que definir cuáles son los roles que va a tener cada servidor. Y también hay que hacer un sizing. Necesitaremos solo 10 servidores o 1000 servidores. Y también hay que tener una estrategia de integración con la infraestructura actual. Necesitaremos un canal de VPN o un canal clásico para que viajen los datos. Y hay que tener técnicas de optimización de cómo se va a usar esta infraestructura. Solamente para poner un ejemplo muy simple. Digamos que en la definición de patrones de diseño, aquí tendría que, dentro de esas definiciones, debemos de definir cuánto de la potencia de la infraestructura va a utilizar cada desarrollador. Para poner un ejemplo muy simple, digamos que el clúster tiene 1000 gigas de RAM. Entonces, un desarrollador, al momento de programar en patrones de diseño, definimos que él va a utilizar solamente el 5% de la potencia del clúster. Es decir, acá serían 50 gigabytes de memoria RAM para cada desarrollador. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues si cada developer utiliza el 5% de la potencia del clúster, eso significa que en la infraestructura pueden haber hasta 20 desarrolladores respecto a lo que van a codificar aquí. Y ahí ya tenemos el límite de ese clúster. A lo más pueden haber 20 personas trabajando ahí. Pueden haber solo 20 procesos concurrentes. Y ahí tú en vivo te das cuenta, y alguien levanta la mano y dice, oye, no, pero vamos a tener 40 procesos de ETL corriendo. Entonces, el 5% es muy poco. Será el 2.5% para que alcancen esos 40 procesos en paralelo. Entonces vemos acá, estamos viendo un pequeño ejemplo en vivo de cómo estas vistas interactúan entre sí. De eso se trata, definir una arquitectura. Aquí hay una consulta. Buenas noches. ¿El arquitecto de datos es responsable de definir y diseñar la vista de seguridad o lo realiza un especialista de seguridad? ¿Quién sería la persona responsable de implementar esa vista de seguridad? El arquitecto es quien orquesta las definiciones arquitectónicas, pero por supuesto él no tiene el ojo de seguridad. Ahí tendría que participar los encargados del área de seguridad de la empresa. Y ellos en cada definición que nosotros demos, por ejemplo, ¿no? En la definición de infraestructura, alguien de seguridad levantará la mano y dirá, oye, pero las tarjetas de crédito no pueden ir por un canal regular, tienen que ir por un canal de VPN. O podrían decir, ¿no? Y ya que vamos a almacenar números de tarjetas de crédito, esto tiene que ir con un estándar AES 256, porque si no, no podemos almacenarlos. Entonces el arquitecto toma eso como input y empieza a refinar la arquitectura. Así que tiene que haber un ojo de seguridad ahí. Y quien orquesta las vistas arquitectónicas es el arquitecto. Pero él no define esas reglas de seguridad, solo las ordena. Ok, ahora, bien, ya hemos entendido que entonces no es tan simple como definir la vista conceptual y la vista tecnológica, sino esto en vivo se va a ir construyendo con diferentes vistas que hay que tener en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo sería una vista basada, la vista conceptual de patrones de diseño.
Hay patrones de diseño para hacer procesamiento batch, para hacer procesamiento de tiempo real, para hacer procesamiento de machine learning, también para técnicas de visualización, también para técnicas de reporting, de ETL, también para técnicas de deep learning, de real time, también para técnicas de procesamiento no estructurado y semiestructurado, y bueno, pues hay muchos patrones de diseño. Parte de la definición arquitectónica es decir, cómo vamos a codificar cada tipo de proceso, tener al menos un procesamiento general. ¿Qué es lo que va a pasar en la vida real? Pues del 100% de los flujos que nosotros implementemos, no todo va a respetar los estándares. Habrán cosas que se van a salir del estándar, pero deberían ser lo menos. O sea, del 100%, el 90% respetará los estándares y quizá un 10% no por necesidad de negocio, pero ya será lo menos y tendremos el 90% de los procesos controlados sabiendo que siempre van a funcionar. A ver, acá hay otras consultas en el chat. Tengo un segundo. Una consulta. En la vista de infraestructura, la tendencia para cloud es tener servicios serverless. En el mismo ejemplo, si no hay clúster para procesamiento, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, la vista de infraestructura contempla también los estándares serverless, que por detrás, bueno, ya no es una infraestructura que se despliega a medida, sino que se despliega a demanda. Es decir, por atrás hay unidades de procesamiento, por ejemplo, en el caso de Databricks son los DPUs, y eso también forma parte de la estrategia de infraestructura, el tener servicios que sean serverless, y eso tendríamos que también definirlo. Muy buena observación, por cierto. Bien, entonces tenemos el mapa de los patrones de diseños que nos va a permitir industrializar el 90% de los procesos que implementemos en la empresa. Y bueno, ya con eso controlamos prácticamente todo lo que pasa en la empresa. Ahora, respecto a la vista de infraestructura, como bien colocó su compañero en el chat, hay que tener una estrategia que, por ejemplo, defina el tamaño de los servidores que vamos a utilizar. O de hecho, podemos irnos a una estrategia serverless, en donde no utilicemos servidores, sino alguna variación de las tecnologías cloud que nos permitan solamente pagar por tiempos de procesamiento y no utilizar servidores. Podría ser el caso. ¿Qué es lo importante? Que todos esos detalles van dentro de la vista de infraestructura. Ahí es donde estará la estrategia. Y eso va a depender también de los patrones de diseño. Por ejemplo, no es lo mismo una infraestructura que solamente va a procesar procesos bacheros que una que va a procesar también real time o que una también va a procesar de deep learning. Por ejemplo, en la de deep learning tendríamos que agregar infraestructura basada en GPU. En los procesos de ETL tendríamos que agregar infraestructura basadas en CPUs. Si estuviésemos, por ejemplo, ante procesos de traducción de audios a textos, tendríamos que basarnos en NPU, que es otro tipo de motores, sean de infraestructura alquilada o serverless, entonces se va complejizando cada vez más. Pero todos esos detalles van en esta otra vista. Ahora, respecto a la vista de gobierno, aquí es donde vamos a ordenar cómo el flujo se va a ir procesando. En esencia, esto se hace con un data lake. Bueno, definir un data lake a detalle arquitectónico probablemente nos tome 3 horas, pero para ponerlo muy simple, vamos a tener una capa en donde vamos a ingestar los datos desde las fuentes de datos. Desde la fuente puede venir con error el dato. Por ejemplo, ingestamos un archivo que tiene el campo edad y nos vienen edades negativas. Eso no tiene ningún sentido, pero nos da igual. En la capa landing simplemente capturamos los datos que vamos a procesar. Luego en la capa Universal ya limpiamos los datos. Ahí es donde se aplican las reglas de calidad. Y por ejemplo aquí ya tenemos el archivo de datos con las edades corregidas. Una vez que ya tenemos los datos limpios y listos para ser procesados, ahora sí vienen las soluciones. Aquí es donde construimos ya la solución de Big Data. Por ejemplo, podría ser algo tan simple como hacer un proceso de reportería o algo tan complejo como hacer un modelo de red neuronal. Lo importante es que hay que tener como mínimo una estrategia de procesamiento global dentro de la empresa. Capturar, limpiar e implementar. En esencia es eso. Pero algunos recomiendan también tener una cuarta zona, una en donde se hagan pruebas de concepto. Y esta zona, por ejemplo, es muy flexible, porque como aquí se está experimentando nuevos flujos que queremos desplegar dentro de la empresa, las técnicas de gobierno de datos que se aplican en esta capa son menos rígidas que las técnicas de gobierno de datos que aplicamos en esta otra capa, porque queremos tener desarrollos de prototipos rápidos aquí. Así que un data lake tiene que tener
un flujo de gobierno de prototipos y un flujo de gobierno productivo. El objetivo es que tengamos reglas flexibles acá y ya en lo productivo sean reglas rígidas. De esa manera no interrumpimos la creatividad de los desarrolladores. Esta zona, por ejemplo, tiene que ser muy flexible. Estoy haciendo un resumen, por supuesto, ¿no? De muy alto nivel, ¿no? Porque ya si tuviésemos 3 horas, bueno, pues ya hablaríamos de esas técnicas específicas de gobierno de datos, pero solamente para que se entienda la idea general. Ahora, respecto a la vista, volviendo a la vista tecnológica, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Digamos que estamos haciendo una implementación de Big Data. El ecosistema estándar de Big Data es el Hadoop. Eso quiere decir que podemos particularizar todos estos patrones de diseño para que funcionen sobre tecnologías basadas en el ecosistema de Hadoop. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Pues que la empresa quiere hacerlo todo en la nube y utiliza el ecosistema propietario de AWS, de Azure, de Google y de Huawei. En esencia hacen lo mismo, pero las APIs son propietarias y la forma de desarrollo es diferente. Y eso va a ocasionar un problema, porque cada nube ya agrega de su propia cosecha y la agrega de su interfaz propietaria y eso dificulta el trabajo de los desarrolladores. Lo voy a poner en un ejemplo muy simple. Digamos que tú eres un líder o un arquitecto que está empezando a hacer su definición arquitectónica, la hizo y ahora quiere empezar a contratar gente para que sean las manos que van a construir esta arquitectura. Lanzas la convocatoria y como todo esto está en Azure, pues hay gente que sabe mucho de Big Data en AWS en ese momento, es un perfil interesante en entrevistas, pero solo sabe de AWS y tú requieres de Azure. O viceversa, requieres no sé, pues de GCP y los perfiles muy interesantes que conocen de Big Data solo lo saben en Azure. Ese es el problema actualmente que tenemos con las nubes, que las manos que van a venir a desarrollar generalmente ya están amarradas a una nube. Y la experiencia en una nube es muy diferente a la experiencia en otra nube o a la experiencia en el ecosistema estándar. Ahora, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Porque eso dificulta mucho la creación de los equipos que van a desarrollar la arquitectura. Para eso, las arquitecturas que definamos, cualquier patrón de diseño tiene que ser agnóstico al ecosistema en donde vamos a trabajar. Los patrones que definamos en la arquitectura deben de funcionar igual de bien en Hadoop, que en AWS, que en Azure, que en Google, que en Huawei, o incluso que en una infraestructura híbrida que combine diferentes nubes y un ecosistema on-premise. Así que, como dijimos en un principio, solo hay que trabajar con estándares, y esos estándares tienen que ser multi-cloud, tienen que funcionar igual de bien en cualquier ecosistema para que los desarrolladores vengan de AWS, de Azure o de GCP, puedan adaptarse rápidamente al desarrollo. Y de esa manera podemos armar equipos de desarrollo rápidos y no depender de que vengan de cierto perfil cloud en específico. Por supuesto que de todas maneras, si la empresa trabaja, digamos, todo en Azure, igual lo ideal sería que todos hayan trabajado en Azure, ¿no? Eso sería lo ideal, pero en la vida real no va a ser así. Los equipos son de perfiles de nubes mixtos, vienen de diferentes mundos. Acá hay otra consulta. ¿Alguna literatura que podrías recomendar para arquitectura de datos? Bueno, no sé si lo van a enviar el día de mañana, pero cuando le envíen este material junto con la grabación, voy a compartirles también un enlace en donde hay algunos documentos PDF para que puedan documentarse más de todo lo que les estoy explicando. Ok. Ahora, justamente lo ideal es esto, ¿no? Lo que les dije. Lo ideal, lo bonito que sería la vida real es que, ok, los patrones son estándares a la tecnología cloud y listo, ya. Todo funciona. Y le damos al botón y da igual en qué nube estemos. Eso sería lo ideal. Pero en la vida real no va a pasar eso. Es imposible. La agnosticidad al 100% no es posible. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con las arquitecturas tecnológicas que ya dependen de una nube en específico? En primer lugar, hay que entender que al hablar de nubes, pues las nubes tienen muchos servicios. Uno de ellos son los relacionados a Big Data. Así que ya si quisiéramos definir una estrategia agnóstica a todos los servicios cloud, eso ya es imposible. Pero podemos limitarlo a lo que es Big Data. Al menos es lo que es de nuestro interés el día de hoy. Así que nos vamos a enfocar en la parte solo de servicios de Big Data. Y lo primero que hay que entender es que desde un punto de vista de arquitectura, sí podemos definir un flujo estándar entre al menos estas 3 nubes, que son las más populares. Hay herramientas para ingestar, almacenar, procesar, preparar los datos, procesarlos y utilizarlos. Eso da igual en qué nube estés. El flujo conceptual va a ser lo mismo.
Lo que va a variar son las tecnologías con las que lo vamos a implementar. En el mundo ideal, todos respetarían el ecosistema estándar basado en Hadoop. Por ejemplo, para almacenar se tiene Hadoop. Para procesar los datos con SQL o procesar procesos de ETL se tiene Hive. Para programar soluciones desde reportería simple hasta redes neuronales, tenemos Spark. Y para hacer workflows, para orquestar los pasos de los procesamientos, podríamos utilizar UCI. Ese es el ecosistema estándar. Ahora, lo ideal sería que todas las nubes utilicen el ecosistema estándar y listo, se acabó el problema. Pero no es así. Para, acá, por ejemplo, es solo una simplificación, ¿no? Porque, o sea, hay muchos tipos de soluciones para Big Data, ¿no? Pero para cada tipo de solución del ecosistema estándar de Big Data, cada nube tiene su tecnología propietaria. Ahora, ¿cómo nos podemos ordenar frente a tanto ecosistema tecnológico propietario diferente? Lo primero que hay que entender es que tanto la vista de gobierno como la vista de infraestructura en la arquitectura son vistas que están integradas entre sí. No se pueden definir por separado, porque tecnológicamente va a depender de sobre qué vamos a desarrollar. Así que, ¿cuál es el flujo estándar que tenemos en un data lake? Como les dije, primero capturamos los datos, luego le aplicamos reglas de calidad, por ejemplo, ¿no? Acá habrán edades, no sé, pues estamos procesando archivos, estamos procesando transacciones de tarjetas de crédito y el servidor Visa por alguna razón empieza a enviar transacciones menores a cero y eso no tiene sentido, es un error del server. Nos da igual, el primer paso es capturar la data a procesar en el data lake, con todo y errores. Una vez que están en tu entorno de Big Data, en donde tú ya puedes manipular esos datos, le aplicas los procesos de calidad y la resultante va a la capa Universal. Y luego, una vez que en esta capa tienes la data lista y limpia con las reglas de calidad, ahora sí haces tus soluciones, desde un reporte simple hasta una red neuronal. Y las resultantes, bueno, probablemente vayan a una base de datos o a un reporte visual. Ese es el flujo estándar de un data lake. ¿Por qué es importante entender esto? Voy a omitir los detalles técnicos que hay por detrás, porque misma historia, ¿no? Requeríamos de 3 horas ya para hablar de ese detalle técnico, pero para entenderlo a alto nivel, sí podemos ser agnósticos a cualquier nube desde este punto en adelante. En la zona de soluciones, en donde vamos a construir desde reportería hasta redes neuronales o procesos de tiempo real o procesos de ETL más complejos, bueno, ahí sí podemos ser agnósticos a en qué nube se va a ejecutar nuestra solución. Pero la captura y preparación de los datos sí es dependiente de la nube en donde se va a ejecutar. La buena noticia es que este proceso puede ser fácilmente industrializado. Como solamente es capturar y limpiar datos, podemos definir un flujo en arquetipos de código estándares para industrializar rápidamente el proceso. Capturar y limpiar, capturar y limpiar, capturar y limpiar. No se hacen cosas complejas. Una vez que la data está limpia, ahora sí vienen los desarrolladores y se estarán 2, 3, 10 semanas programando para hacer sus reportes o sus redes neuronales o lo que tengan que programar. Así que al día de hoy la agnosticidad de estándares respecto a qué nube estamos utilizando dentro de un data lake es posible solo en esta zona, la de soluciones, pero no en la zona de captura y preparación de datos. ¿Por qué es importante entender este otro concepto? Porque, por ejemplo, en la vida real, ¿qué es lo que se hace? Primero se parte de un estándar de definición multicloud que funciona en las 3 nubes. Cuando nosotros hagamos una definición de temas de infraestructura, nos olvidamos por un momento en qué nube va a vivir la infraestructura y empezamos a definir los patrones de diseño que se utilizan en la parte cloud. Una vez que tengamos bien definidos los patrones, ahora sí vamos a particularizar nuestras definiciones a la nube que ya vamos a utilizar. Y es claro que van a haber cambios, ¿no? O sea, las nubes no respetan los estándares al 100%, pero probablemente esos cambios van a ser mínimos en la definición. Habrá que hacer particularizar ya esas definiciones, pero el esfuerzo ya es menor. Ya será de lo que habíamos definido, tendremos que cambiar un 10%. Misma historia si nos vamos a AWS o a GCP, así que si partimos de la definición de estándares multicloud y luego hacemos la traducción ya a la cloud en específica que vamos a utilizar, pues se va a hacer muy rápido esa traducción. Esto porque es importante. ¿Qué es lo que pasa en la vida real en un primer escenario de la empresa? Que la empresa no sabe qué nube va a utilizar. Ahora imagínate que
haces todo el trabajo de definición arquitectónica en cada una de estas nubes. Pues estás haciendo un trabajo triple, no tiene ningún sentido. Factoriza tu definición en un solo punto y luego particulariza a cada nube. Y si hay que refactorizar esas definiciones, retrocedemos acá, hacemos las correcciones y volvemos a adaptarla a cada nube rápidamente. Por lo tanto, hay que basarnos en definiciones arquitectónicas multicloud para poder hacer traducciones rápidas y darle una respuesta rápida al negocio. Esto sobre todo es muy útil en los primeros escenarios en los que el negocio no tiene idea de sobre qué nube va a vivir todo esto. Aquí hay otra consulta. ¿Qué lineamientos básicos necesitamos para hacer una arquitectura de datos? Como mínimo debemos de saber todo esto de aquí. A ver, un segundo. Esto. Tenemos que saber los lineamientos de todas estas vistas y saber cómo se integran todas entre sí. Eso es lo mínimo, ni siquiera estoy diciendo que sea lo óptimo o lo que todo el mundo hace. Lo mínimo de lo mínimo es esto, porque si no, pues vamos a tener una arquitectura muy bonita en PPT, pero que no va a servir para hacer traducciones en codificación más adelante. ¿Y esto en qué se traduce? Que pasan 3 meses, tenemos ya todo desplegado, empiezan los desarrolladores a trabajar, le dan al botón y nada se ejecuta, o se ejecuta algo que antes se ejecutaba en 1 hora en un entorno clásico, ahora se ejecuta en 20 horas, o nunca finaliza el proceso, o el servicio colapsa, o las resultantes que empezamos a obtener son extrañas y todo funciona mal. Eso es por no tener una buena definición arquitectónica. Esto lo he visto en los ya 8 años que vengo viendo estos temas de Big Data. Yo en un principio, o sea, esto cuando yo empecé no lo sabía. Lo tuve que aprender en los 3 primeros años, ya hace 8 años, y en vivo lo he visto. Una vez que lo dominé ya, cuando me voy a hacer consultoría en las empresas, pues esto pasa, ¿no? Realmente es un desastre lo que pasa en muchas empresas a nivel de definición arquitectónica. Y se pierde mucho tiempo tratando de parchar la arquitectura y al final piensan, oye, pero no es problema del desarrollo o de la arquitectura o del tuning, y es un problema muy grande. Así que siempre que, si hay un buen punto de partida en la arquitectura, eso nos va a aliviar muchísimos problemas en el futuro. Bien, por supuesto que esto que yo les he definido a nivel conceptual, pues tiene una implicación en código, porque parte de la definición de arquitectura no es solamente tener una PPT bonita, sino también tener estos arquetipos de código que les comenté, que van a ser las plantillas que en un futuro les servirán a los desarrolladores como punto de partida para que puedan codificar y no se pongan creativos y empiecen a codificar como crean, sino que respeten los estándares arquitectónicos que hemos definido. Así que código implica código. Y estas plantillas tienen que tener las 3 vistas. Puede ser desde un proceso batch hasta un proceso de deep learning. Hay que considerarlo desde el día 1 de la definición. Ahora, si por ejemplo tú tienes garantía de que, no sé, pues quizá dentro de 5 años van a ser recién procesos de deep learning y solamente van a ser procesos batch, bueno, pues ya podemos omitir esas plantillas de código y cuando ya sean necesarias ya las haremos. Pero hay que tener mapeado todo desde el principio para evitar errores en el futuro. Ahora, por último, quiero mostrarles algunos patrones de diseño propios de ciertos tipos de procesamiento. Por supuesto que igual, ¿no? Todos los temas anteriores que yo les he comentado, digamos que se los he explicado a muy alto nivel para darnos una idea general, ¿no? Pero ya cómo hacerlo realmente requeriría probablemente 3 horas para cada uno de esos temas que estamos viendo. Lo mismo con esta vista de patrones de diseño. Solamente lo voy a mostrar a muy alto nivel para que nos llevemos la idea general. Por ejemplo, si hablamos de procesos batch, uno de los problemas comunes que hay en estos procesos es el mal uso de la memoria RAM respecto a la infraestructura y la vista de gobierno. Acá, por ejemplo, hay que tener una estrategia para definir sobre las capas del data lake cuáles son los porcentajes de recursos que se van a usar de la infraestructura. Por ejemplo, la capa landing y universal, en donde solamente se capturan y limpian los datos, solamente para un ejemplo. Ellos usan el 20% de la memoria RAM del clúster. Y la capa de soluciones, donde ya van a vivir redes neuronales y cosas muy complejas, ellos van a usar el 80% de la potencia del clúster. Eso está muy bonito en una PPT, pero ¿cómo eso se traduce ya a algo tangible, que funcione? Bueno, pues hay que implementarlo, porque si no nos vamos a encontrar al momento que los desarrolladores trabajen sobre la arquitectura con problemas de no hay memoria RAM suficiente. Y para esto, por ejemplo, hay un patrón de diseño llamado checkpoint, y esto hay que colocarlo en la vista de patrones de diseños de la arquitectura.
para que en el arquetipo de código, desde el día uno en que los desarrolladores vengan, sepan que tienen que implementar el patrón de checkpoint al momento de hacer sus soluciones. Si no está en un arquetipo de código, no hay garantía de que el developer lo va a hacer y se pone creativo y programa como quiera y puede llegar hasta colapsar el cluster. Ahora, por supuesto que no es tan simple. Hay muchas definiciones que tendríamos que hacer aquí y acá tampoco está la traducción al código, ¿no? Pero como les dije, esto es solamente para que nos llevemos la idea general, porque los patrones de diseño también tienen ciertas desventajas que hay que considerar. ¿Eso qué significa? Que habrá procesos que por necesidad de negocio van a tener que ignorar en algún momento estos patrones de diseño para no tener sus desventajas. Eso también pasa en la vida real. Pero recuerda que del 100% de los procesos que corren en la arquitectura, el 90% va a tener que respetar los estándares. No, no todos son excepciones. Y habrá un 10% excepcional que, bueno, por la naturaleza del proceso ya hay que meterle más cabeza y pensarlo con más calma y para que fluya, bueno, ignoraremos algunos estándares porque lo que queremos es que el proceso funcione. Pero como les dije, deberían ser los mínimos. La gran mayoría tienen que ser procesos industrializados para que los desarrollos sean muy rápido y el esfuerzo ya real de los desarrolladores solamente se enfoquen en este 10% que sea potencialmente problemático. Ahora, por ejemplo, para hacer temas de Machine Learning, también hay patrones de diseño en la vista arquitectónica. Solo voy a poner, existen muchos ejemplos que, bueno, acá tendríamos que tener 6 horas hablando previamente de un data lake de procesos batch, real time, para poder entenderlo bien. Así que voy a poner el ejemplo más simple que existe de cómo podemos integrar las estrategias de arquitectura respecto a procesos de machine learning. Por ejemplo, hay un componente matemático que se utiliza mucho en temas de machine learning y deep learning, los tensores. Definir un tensor probablemente nos tomaría 3 horas. Y hay mucha parte en matemática, por ejemplo, implica cálculos tensoriales y bueno, pues ya estaríamos saliendo del tema arquitectónico. Lo importante es entender que este objeto va a ser muy usado por los científicos de datos. ¿Ok? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la arquitectura? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Por ejemplo, el procesamiento tensorial en redes neuronales se utiliza para encontrar patrones dentro de las imágenes. ¿Qué es un tensor? Nosotros sabemos que las imágenes están formadas por canales de colores. Por ejemplo, el R, el G y el B. Y la combinación de esos canales de colores nos da la imagen. Ahora, matemáticamente, ¿cómo expresamos una imagen? Pues cada canal de color es una matriz de tonalidades. Por ejemplo, tenemos esta imagen que está formada por estos 3 canales. Vamos a consultar un píxel de posición 2 y 1, ¿no? Acá hay, no sé, pues la imagen mide 32 por 32 píxeles. El píxel 2,1 está por aquí. ¿Cuáles son las tonalidades R, G y B que tiene ese píxel? Pues acá, por ejemplo, tiene poco de color rojo, mucho de color verde y mucho de color azul. Y la combinación de estos 3 colores nos da el color de este píxel. A esta estructura matemática se le conoce como un tensor. Es son matrices que representan canales de colores para hacer la representación de las imágenes que vamos a procesar. Entender este concepto es muy importante dentro de un data lake porque el primer paso de un procesamiento de analítica de imágenes es tensorizar las imágenes. Por ejemplo, aquí está la imagen de este periquito y esta es su representación tensorial. Esta es la imagen de un gato y esta es su representación tensorial. Y así sucesivamente. Ahora la pregunta es, ok, al momento de que el científico de datos empiece a procesar los datos, ¿dónde van a vivir estos datos? ¿No? Porque uno de los pasos es que el científico de datos tensorice las imágenes. Por lo tanto, tanto las imágenes como el tensor resultante van a vivir en la infraestructura del clúster. La pregunta es, ¿dónde viven? ¿Dónde se almacenan? ¿Dónde se va a hacer este desarrollo de tensorización? ¿Y cómo vamos a gobernar este flujo? Pues, en primer lugar, esta parte de lo que es la arquitectura para, por ejemplo, un proceso de deep learning de visión artificial es mucho más complejo y bueno, carecemos de tiempo para explicar todo completo. Pero al menos para hacer este primer encuadre, que creo que conceptualmente se puede entender fácilmente, por ejemplo, para poder gobernarlo dentro de un data lake,
esta parte de la tensorización, conocida como el feature engineering, las imágenes en crudo, es decir, las fotografías que estamos analizando, tienen que vivir en directorios dentro de un sistema de archivos distribuidos en la zona landing de un data lake. Y ya tensorizados deben de vivir en la capa universal. Y ya la red neuronal que va a procesar esos tensores vive en la capa smart. Digamos que esta es la definición en cómo se gobernarían los flujos de Machine Learning para procesamiento de imágenes con una estrategia de gobierno dentro de un data lake para hacer un buen aprovechamiento de la infraestructura. Quiero que vean cómo todos esos temas están correlacionados entre sí. No se pueden tratar de manera separada. Ya vive la solución integrando todas las vistas a la vez. Creo que con este ejemplo también queda más detallado lo que les expliqué en un principio. No es imposible definir las vistas por separado. Todo esto se va construyendo en el camino y vive de manera integral. Acá solamente hay un pequeño ejemplo. Y bueno, por supuesto, la arquitectura es más compleja para hacer estos temas de analítica con redes neuronales o redes convolucionales. Pero esto es solamente para que nos llevemos la idea general. Otro punto importante es, hablemos en particular para esta solución, de la vista de infraestructura en arquitectura. Debemos de saber también que los científicos de datos, cuando hacen procesamiento tensorial o matricial, la mejor infraestructura para ejecutar ese procesamiento es no una basada en CPU, sino una basada en GPU. Ahora, no es del todo cierto esto. Por ejemplo, la tensorización aprovecha mejor la CPU y la red neuronal que busca los patrones en los tensores aprovecha mejor una GPU. Así que la vista de infraestructura para un proceso de Machine Learning sobre un data lake que ya lo hemos ubicado para gobernarlo, desde un punto de la vista de infraestructura, esto se procesará sobre CPUs y esto sobre GPUs, porque hay un mejor aprovechamiento aquí de las CPUs y aquí de la GPU. Entonces también estamos viendo en vivo aquí que esas definiciones salen ya sobre nuestra estrategia de arquitectura. Ahora, el día en que ya los desarrolladores empiecen a hacer su trabajo, ya tenemos el plan de trabajo. Ya es imposible que alguien venga y, oye, yo he escuchado que las GPUs son buenas para temas de Machine Learning y vamos a tensorizar con GPUs, le das al botón y nada funciona. Ya tenemos un plan. Un plan que esto ya es algo que yo no me estoy inventando. O sea, que si revisamos la literatura o estudiamos los casos de éxito de las grandes empresas, lo han hecho de esta manera. Por eso hay que respetar los estándares. Y lo repito constantemente. Y habrá un 10% de procesos que no va a respetar los estándares porque ya son procesos muy particulares del negocio, pero deben ser los mínimos. Ahora, les he mostrado algunos patrones arquitectónicos sobre las vistas para que nos llevemos la idea general, pero por supuesto hay muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, para hacer un proceso de ETL, por ejemplo, aquí hay una forma en cómo se hace un proceso de ETL bien definido que no se preste a errores. O, por ejemplo, para hacer un proceso de tiempo real, también hay cierta arquitectura de componentes que deberíamos respetar para que esto no colapse el día uno en que le demos al botón y los desarrolladores trabajen. Y de hecho, podemos hacer variaciones de los patrones de diseño real-time. Por ejemplo, acá tenemos una variación con una latencia de minutos o una variación con una latencia de segundos. Así que depende de qué se entienda por real-time para cada negocio. La arquitectura depende de qué significa real-time. Ahora, ¿y cómo un flujo de real-time se coloca sobre un data lake? También hay encuadres. Y bueno, ya es un poquito más complejo de explicarlo porque requeriríamos de 3 horas hablando primero de definiciones de real-time y luego encuadrarlo dentro de un data lake. Y pueden ver en vivo que todo esto no son vistas separadas. Todo va confluyendo mientras lo vamos definiendo. Por eso, a manera de conclusión, quisiera decir aquí que al final estas definiciones arquitectónicas, en un principio, al comenzar la conferencia el día de hoy, digamos que, ok, partimos de definiciones de muy alto nivel para entender los conceptos fácilmente y luego les expliqué, y estas son las vistas. Y en una clase estándar yo podría decir, no, vamos a ver la vista conceptual. Y les diría, ¿no? La vista conceptual se hace de esta manera y en la siguiente clase la vista tecnológica que se hace de manera, para aprender está bien. Pero si no se va integrando todas estas vistas, es decir, no se hace como en la vida real se va a hacer,
Pues sería una clase académica muy interesante, pero probablemente tendríamos dificultad para hacer un despliegue de la vida real, ya cuando nos vayamos a una empresa y hagamos una definición arquitectónica. Así que a manera de conclusión, ¿qué debemos de llevarnos el día de hoy para decir que hemos entendido esta conferencia? Bueno, que las arquitecturas, los patrones, las definiciones de infraestructura, los tipos de procesos que vayamos a hacer, los arquetipos para estos tipos de procesos, todo esto es algo que se va construyendo juntos, no son cosas que se van definiendo por separado. Por eso, en la definición arquitectónica, el responsable de dirigir esa definición arquitectónica es el arquitecto, pero no significa que es el único que va a trabajar. Él es quien dirige y que va orquestando todo. Pero en la mesa de reuniones tienen que estar diferentes ojos de diferentes partes de la empresa, desde la gente de negocio que no es nada técnica, hasta la gente muy técnica que se va a sentar a desarrollar esa arquitectura. Y por supuesto, por ejemplo, si estamos conectándonos al data lake o perdón, al warehouse o nos estamos conectando a una fuente de datos en particular, tienen que estar los responsables de las fuentes de datos, tienen que estar también los responsables de la arquitectura empresarial que existe al día de hoy dentro de la empresa para que ellos den su opinión de cómo se integra la nueva arquitectura a la arquitectura que ya existe en la empresa. Tienen que estar los ojos de seguridad, los ojos de calidad y bueno, pues ya son cosas en las cuales se van construyendo esto en función de reuniones y, y, y el contexto. O sea, es algo en vivo, es algo que en la vida real se va a trabajar. Bien, con esto entonces creo que ya debería quedar en claro qué implica hacer una arquitectura. No es algo tan bonito como sentarnos y empezar a hacerlo linealmente. Es algo que en vivo se tiene que ir definiendo. Y por último, como es costumbre en cada conferencia, quisiera invitarlos a los cursos que dictamos aquí en Big Data Academy. Por ejemplo, este mes de diciembre va a empezar el curso justamente de arquitectura que yo voy a estar dictando. De hecho, es la primera edición en donde vamos a tratar todos estos temas que hemos visto el día de hoy, pero ya en mayor profundidad, es decir, ya viendo los detalles que hay por detrás. También, por supuesto, por ejemplo, este curso es un 80% definición y un 20% codificación. Pero también está el curso de Big Data, que es al revés, ¿no? Que son las manos que van a desarrollar, en donde es un 80% codificación y un 20% de definición. Así que, por ejemplo, si tú eres un perfil que está aprendiendo a definir o quieres definir, este curso sería interesante. Ahora, si quieres hacer traducciones tecnológicas, es decir, codificar, quizá este curso te interese más. También está el curso de Python para Big Data, por ejemplo, para aquellos que no conozcan nada de Big Data, o si ya conoces un poco de Big Data, puedes tomar un curso de Spark y Scala para especializarte más. Y también, bueno, por Navidad han activado un pack promocional en donde no recuerdo realmente cómo es la promoción, ¿no? Pero si juntas dos de estos cursos, tienes un 50% de descuento en un segundo curso o algo así, realmente no sé. La cosa es que sé que hay cursos que están a mitad de precios cuando se compran dos cursos en conjunto. Sea como sea, ahí está el enlace de la página web, así que si entras ahí y puedes encontrar los packs de cursos si quieres obtener un buen descuento. Ok, con esto damos por finalizada la conferencia y antes de cerrarla, si hubiese alguna consulta, por favor pueden hacerla en el chat. De hecho, acá había una consulta al principio que si voy a compartir este material, si el día de mañana o pasado mañana le van a estar enviando a todos ustedes la grabación y los materiales. También en la web de Big Data Academy, ahí están los cursos. Yo te recomiendo que como mínimo, por ejemplo, ahora que hemos visto el tema de arquitectura, entres al curso de arquitectura, veas el brochure y veas el temario para que veas, por ejemplo, ya que tienes esta base conceptual, creo que ya podrías entender este temario para saber cuáles son los temas en específico que deberías saber para definir arquitecturas de Big Data. Y bueno, y si quieres obtener descuentos, ahí están los packs de Navidad que te ofrecen hasta 50% de descuento, creo, en cursos. Bien, ¿hay alguna pregunta, por favor? Si la hay, pueden escribirla en el chat. Hay una consulta. Alonso, ¿hasta cuándo estará abierto el curso de Big Data y Machine Learning Cloud? Quisiera escribirme, pero el 15. Ah, ya, puedes escribirte incluso hasta el mismo día que inician las clases. O bueno, hasta que se agoten las vacantes también. Así que, por ejemplo, hay algunos que ya están agotados. Y bueno, si tienes mala suerte, ya se agotaron.
pero si puedes añadirlo al carrito, todavía puedes inscribirte. Esto está activado hasta el mismo día en que comienzan las clases. Ok, bien. Cualquier otra consulta van a encontrar mi correo también en el material que les van a enviar mañana, así que pueden hacerme consultas por correo. Esta también ha sido la última conferencia de este año y vamos a regresar con nuestro ciclo de conferencias en enero del próximo año. De hecho, ya hay tema para la siguiente conferencia. Va a ser qué se viene en temas de Big Data, Cloud, Machine Learning y Deep Learning en el 2022 a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Así que espero verlos el próximo año también en este nuevo inicio del ciclo de conferencias. Siendo las 7:46 hora local, damos por cerrada esta conferencia y nos veremos en próxima sesión. Nos vemos.